Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hablar de los grupos alquilos y arilos, ¿sí? Grupos de átomos, principalmente de carbono, y que necesitamos identificar para poder nombrar a los compuestos orgánicos. Lo primero que vamos a ver es que estos grupos alquilos y arilos se pueden o se representan en términos muy generales de la siguiente forma, ¿sí? Un grupo alquilo se representa con una R mayúscula y los grupos arilos con una A mayúscula seguido de una R minúscula. Su nombre siempre va a emplear o va a requerir un prefijo, el cual me va a indicar el número de átomos de carbono que contiene ese grupo, alquilo o arilo, y la terminación siempre va a ser il o hilo. En la siguiente diapositiva te presento algunos prefijos que se emplean. Y como te dije hace un ratito, pues considerando, ¿no? Y que depende finalmente de cuántos átomos de carbono tiene ese grupo alquilo o arilo. Así, por ejemplo, si tuviera 4 átomos de carbono, bueno, el prefijo que estaríamos empleando sería buto. Si tuviera, no sé, 15 átomos de carbono, el prefijo que emplearíamos sería pentadec. Si tuviera 10, dec o eicos, si fueran 20 átomos de carbono. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Mira, lo que yo te estoy presentando ahorita es la fórmula desarrollada de un hidrocarburo, ¿verdad? Sabemos que todos este grupo de átomos que estamos aquí viendo o observando en esta fórmula desarrollada estarían representando o hablándonos de una partícula, de una molécula, ¿sí? Es decir, de una partícula neutra de este hidrocarburo que en este caso se llama etano. Aquí tenemos su fórmula semidesarrollada, ¿sí? Bueno, pero como te acabo de decir hace un momento, esto estaríamos hablando o estaría representando a una molécula de ese hidrocarburo. Es decir, una partícula estable. Si alguno de estos átomos de carbono perdiera algún enlace químico entre, no sé, por ejemplo, entre carbono e hidrógeno, que se rompiera un enlace o entre carbono y carbono, entonces esta partícula dejaría de ser una molécula y se formaría, digámoslo, entre comillas, como un ion, es decir, una partícula inestable, ¿sí? Esto es, por ejemplo, pensemos que se rompe este átomo, entre este átomo de carbono y este átomo de hidrógeno, ¿sí? Que se rompiera este enlace, es decir, este hidrógeno, que no tuviera este hidrógeno. Entonces, esto ya sería un grupo de átomos, ¿sí? Que estarían formando una partícula que no sería estable. ¿Sí? Ya no estamos hablando de una molécula, de un hidrocarburo. Ahora estaríamos hablando de un grupo alquilo, ¿sí? ¿Por qué un grupo alquilo? Así que como dijimos, lo vamos a representar con una, en términos muy generales, con una R mayúscula, ¿sí? Este grupo alquilo, en este caso, pues hace referencia, ¿sí? Pensando en su fórmula semidesarrollada, pues en lo que tengo aquí yo presente, ¿no? ¿Sí? Y entonces estamos hablando de una partícula que no es estable, ¿sí? ¿Cómo se llama este grupo alquilo? Pues en este caso se llama etil o bien etilo. ¿Por qué es un grupo alquilo? Porque proviene de una cadena de átomos de carbono abierta, como lo podemos ver aquí en la diapositiva. Si por el contrario, ahora por ejemplo, yo aquí te estoy presentando un hidrocarburo saturado, en este caso un ciclano, ¿sí? Vemos que lo que tengo aquí es una molécula, es un hidrocarburo, como te vuelvo a decir. Todos los átomos de carbono, ¿sí? Tienen 4 enlaces. Y todo esto hablaría de una molécula, de una partícula estable. Pero al igual que en el caso anterior, si alguno de estos carbonos
perdiera un enlace, digamos, con un hidrógeno, pensemos en este, que se rompiera ese enlace entre carbono e hidrógeno, entonces me quedaría ahora la siguiente, ¿no? La siguiente representación. Y ya todo esto que te estoy poniendo aquí, ya no sería una molécula, ya sería un grupo, pero ahora sería un grupo arilo, ¿sí? Es decir, un grupo de átomos que forman una partícula que no es estable y que es una cadena y que proviene de una cadena, perdón, de átomos de carbono, ¿sí? Una cadena cerrada de átomos de carbono. Y esto sería entonces ahora un grupo arilo, ¿sí? Este grupo arilo que te estoy presentando recibe el nombre de ciclopentil o bien ciclopentilo, ¿sí? Ciclo porque habla de un ciclano, pent sería el prefijo y la terminación il. O bien hilo, porque es un grupo arilo. Bueno, pues estas partículas